¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de este programa que dimos en llamar Interés Mutuo. Un programa con mucha información, pero sobre todo la que te gusta a vos. Y como siempre, voy a dar la bienvenida a mi amiga. ¿Cómo andás, Ele? Hola, Rodrigo, pero muy bien, muy contenta nuevamente de estar acá con ustedes compartiendo un programa que realmente nos va a interesar a todos. Un programa con muchas notas, como te tenemos acostumbrados, con notas de color, y seguimos con nuestras cámaras recorriendo el país en busca de la mejor información para vos. Pero antes que nada, los invitamos a abrir esta apertura del programa de Interés Mutuo. Después de esta impecable presentación, vamos a comentarle a la gente qué temas tenemos hoy para tratar acá en Interés Mutuo. Hoy vamos a estar hablando de dislexia, aprendiendo a aprender. Y también nos vamos a ir a la localidad de Mendoza, Mendoza capital, y vamos a conocer un personaje, Ricardo Rastrilla, motoquero de alma, talabartero de oficio. Bueno, ahora sí, ya presentados los temas, vamos a empezar a hablar y vamos a meternos de lleno en uno de los primeros temas que vamos a tratar en el programa de Interés Mutuo, que tiene que ver con un trastorno, la dislexia. Así es, Rodrigo. Y para eso nosotros realmente, como siempre les decimos, buscamos a testimonios, palabras de las personas que lo viven habitualmente. Y para eso, si me permitís, tengo ya invitadas en el piso. Sí, por favor. Sí, estamos acá con dos personas. Gabriela, las dos Gabriela. ¿Cómo les va? Sí, ¿qué tal? Gabriela Morcillo y Gabriela Sanoff, presidentas y vicepresidentas de una asociación. Cuéntenos, ¿cómo se llama esta asociación y por qué se llama de esa manera? Bueno, la asociación se llama Asociación de Padres de Niños con Dislexia Aprendamos y surgió en el año 2007, comenzamos a reunirnos por tratar de canalizar todas nuestras angustias, todos nuestros deseos, poder capacitar a los docentes, poder explicar de qué se trata este trastorno que padecen nuestros hijos. Y en el año 2008 pudimos lograr la personería jurídica. Es un punto muy importante, ¿no?, el que acabas de mencionar. Gabriela, ella hablaba un poco, ¿no es cierto?, de el darse cuenta, que forma parte de la información. Muchas veces en los docentes esa falta de información hace que se catalogue a un chico de una manera, hablando bruscamente así, era porque era bruto o era vago, y en realidad al no saber que puede llegar a tener esta patología nunca empezamos a detectarlo. La escuela es el primer lugar donde uno puede empezar a ver o a visualizar que puede estar este trastorno. La escuela es donde se nota que algo está pasando porque justamente el trastorno es de aprendizaje. Yo lo veía en mi casa porque mi hijo, por ejemplo, se ponía las zapatillas al revés. Y cuando decíamos de derecha o izquierda, él no sabía qué mano levantar. Y también le costaba mucho prenderse los botones o subir el cierre de la campera. Y entonces lo hacía yo. Y siempre estaba encima de él. Y no lo dejaba, porque tardaba mucho. Y también lo notaban en el jardín. Pero claro, en el jardín no era tan importante, porque también siempre había un compañerito o una compañerita que lo hacía por él. Y después, cuando ya los contenidos son mayores, que tiene que sí o sí aprender a leer, a sumar o restar, se presenta que hay un problema, hay algo que no estaba bien. Generalmente uno va al pediatra y el pediatra decía que faltaba maduración. Y ahí lo iba dejando, pero mi hijo cada vez estaba peor. Hasta que conozco a la psicopedagoga. Y la psicopedagoga me hace conocer la asociación. Bueno, como la dislexia no se ve, no es un niño que está quebrado, no es algo que los demás puedan ver, también hay que enseñarle y mostrarle a los demás que si no te responde rápido es porque no puede. A veces entre los primos se hacen juegos o cosas así y ellos se sienten
como que no participan porque están continuamente a prueba. Te voy a detener solo un minuto, ¿sí? Unos minutos, porque tenemos que ir a una pausa, ¿bien? Pero seguimos con ustedes, seguimos charlando porque queremos conocer cómo trabajan, qué es lo que hacen el día a día, para el que esté en su casa escuchando sepa a dónde llamar, a dónde preguntar. Ahora llegó el momento de irnos a una pequeña pausa, pero ya volvemos con más Interés Mutuo. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Bueno, y continuamos entonces ya en este segundo bloque de Interés Mutuo. Seguimos hablando de un trastorno denominado dislexia, y para eso tenemos a su presidenta y vicepresidenta en nuestros estudios, que es de la Asociación Aprendamos. Nos cuenta un poco de experiencia, pero bueno, mi pregunta ahora es saber cómo llegan los papás a su asociación, una vez que se conoce, que están presentes, ¿cómo llegan? ¿En qué condiciones vienen? Una gran angustia porque la maestra le ha dicho, le cuesta leer, no sabe leer, no comprende lo que lee, no puede resolver los problemas, no aprende las tablas, confunde las letras, cuando le dicto no escribe el dictado. Son muchas cosas con las que se encuentran y a lo mejor llegan a fin de año, al año siguiente. Y hay muchos indicios que realmente al docente lo puede ayudar a reconocer este trastorno. Y lo mejor que puede hacer el docente, y al cual el padre tiene que estar agradecido, es que le pueda decir que tiene una dificultad en el aprendizaje. Yo creo que el docente es el mayor generador de esta iniciativa de poder derivar a una detección precoz de todo lo que es la dislexia. Entonces los padres cuando llegan dicen, no sé lo que le pasa, me está diciendo que tiene un problema de aprendizaje, bueno, ¿qué hacemos? Estoy muy angustiada, no se puede organizar para estudiar, yo no le puedo explicar, le explico, le leo, leemos y cuando llega a la escuela no se acuerda de nada. O sea, llegan con muchísimas angustias. Bueno, nosotros en primera instancia, porque nosotros no hacemos diagnóstico, las psicopedagogas que trabajan ad honor en la asociación o aquellas alumnas de la carrera de psicopedagogía de la Universidad Católica que realizan las pasantías en la asociación son las encargadas de realizar un diagnóstico, un tratamiento. Lo que hacemos primero es contención, porque para eso, digamos, estamos, para contener, para explicarle que si realmente tiene dislexia, cómo va a tener que trabajar en el aula, cómo va a tener que él acompañarlo en el estudio en su casa. Y bueno, una vez que tiene el diagnóstico, decirle, lo mejor que le puede pasar es saber qué es lo que tiene, cuál es realmente lo que le está pasando en la cabecita de ese niño en el momento que tiene que aprender y cuando mayor tiempo tiene que dedicar al aprendizaje. Una vez que sabemos de qué se trata, es como que se siente un gran alivio. Y saber que en la asociación estamos trabajando para los padres, tratando de apoyar, en muchos casos nos hemos encontrado de que los padres salen más capacitados que los docentes. Entonces eso, cuando los padres van y le explican al docente, tiene dislexia porque tiene estos síntomas y tiene un diagnóstico, es cuando comenzamos a trabajar con el docente. Claro, es aprendiendo a aprender, ¿no? Los padres también van aprendiendo de este trastorno con sus hijos. ¿Te ha pasado, Gabriela, también ir informándote, involucrándote? Sí, en la asociación uno cuando se empieza a meter en el asunto y estamos todos trabajando para lo mismo, a mí me ayudó mucho las conferencias, participar de las conferencias, porque desde el punto de vista científico y viendo cómo nos explican estos profesionales, cómo tratar al niño, qué hacer con ellos en casa, cómo ayudarlos con las tareas, cómo organizar los horarios, cómo organizar incluso hasta sus útiles. Entonces, participando, eso es,
participar. Participando sería. Participar. Bueno, les cuento que seguimos investigando sobre este tema, pero en este caso voy a dar pase a Rodrigo, que está del otro lado del estudio, y él les va a mostrar una nota muy, muy interesante a tener en cuenta con una profesional. Bueno, muchísimas gracias, Cele, y tal cual lo remarcabas, vamos a ir directamente a una nota que le realizamos a Marcela Mendicino. Ella es la psicopedagoga de la Asociación Civil Aprendamos, así que nos va a hablar un poquito de los síntomas y cómo se da este trastorno de la dislexia. Vamos a la nota. Yo soy Marcela Mendicino, soy psicopedagoga, egresé hace 25 años de la Universidad Católica de Santa Fe y desde el Vamos empecé a trabajar con trastornos de aprendizaje, especializándome cada vez más en la dislexia, que es el trastorno más prevalente de aprendizaje. De cada 5 chicos con problemas de aprendizaje, 4 tienen dislexia. ¿Qué es la dislexia? Es un trastorno específico de la lectoescritura. Para decir que es un trastorno decimos que no es una enfermedad, sino que funciona distintos los circuitos cerebrales, el sistema funcional que implica leer y el sistema funcional que implica escribir. Es crónico, es hereditario, crónico, innato. A partir de la semana 16-20 intrauterina, las neuronas que tienen que migrar hacia un lugar se acomodan y migran mal hacia otro lugar en el cerebro, entonces hace que ese circuito cerebral funcione distinto, está vascularizado distinto, citoarquitectónicamente es distinto este cerebro. Cuando a cualquier docente le llega un niño con un diagnóstico de dislexia, estamos diciendo desde el vamos que es un niño inteligente. Entonces vamos a tener que encontrar el modo de que aprenda de otra manera, que no esté quizás tan transversalizado por la lectura o por la escritura, pero puede acceder al contenido en sí. Fundamentalmente, el diagnóstico de dislexia lo realiza un psicopedagogo. Cuanto más temprano es el diagnóstico, más acertadas y más perdurables son los abordajes y las consecuencias de este abordaje. Es muy importante que los docentes se capaciten, que los docentes puedan correrse por ahí del paradigma de pensar me lo hace a mí, es a propósito, es vago, no lo quiere hacer, está boicoteando mi autoridad, está depresivo. Que puedan pensar, entre todas esas cosas también puede ser que tenga un trastorno específico de aprendizaje. Entonces ya con ese cambio de mirada es un 80% de buen pronóstico para él. Y en casa también, los papás tienen que ser los abogados de estos chicos porque muchas veces el docente no sabe cómo o ante algunas circunstancias no se da cuenta. Por ejemplo, qué sé yo, el tema de nominar ángulos y las letras griegas, que por ahí le puede llegar a costar, y uno en matemáticas le dio para adelante y después se puede dar cuenta la mamá que está todo el día con él. Entonces, bueno, los papás tienen que acompañar, que saber soltar y que saber acompañar, que saber andamiar y que saber dejar, y se encuentran con un cúmulo de emociones entre sobreprotección y el poder dejarlo, pero siempre tienen que estar presentes en este camino, ¿no? Bueno, perfecto, hermosas y realmente muy claras las palabras de la psicopedagoga Marcela Mendicino, que realmente las acompaña a ustedes también en la asociación. Ella ¿verdad? es presidente del cuerpo asesor de la asociación y es un poco la que nos ha unido a todos los papás en esta asociación. Simplemente no las quiero despedir, por supuesto, sin darles la oportunidad de dejarle un mensaje a los papás que están en sus casas escuchándolas. ¿Sí? Que por ahí les pueda abrir los ojos o las pueda hacer mirar si está por este lado o no está para este lado este trastorno que a lo mejor está sufriendo su hijo o no, ¿sí? Nosotros lo que le decimos a los papás es que estén atentos, que conversen mucho con los docentes, cómo es el rendimiento de su hijo, si puede aprender a leer, si les cuesta retener las tablas de multiplicar, si puede comprender lo que lee, si puede memorizar, sobre todo en el jardín de infantes, si les cuesta las rimas, si le cuesta nominar los colores, si se aísla o no con los momentos de aprendizaje, porque eso tiene mucho que ver.
y todo lo que él no pueda ir avanzando en el aprendizaje es que lo vean no solamente desde el punto de vista del aprendizaje, sino también desde el punto de vista de la autoestima, porque el niño que no aprende es un niño que sufre. Ese es también nuestro lema, ¿no? Y si nosotros nos dejamos abandonar en un aprendizaje un poco más lento, tenemos que saber que eso va a repercutir en el aprendizaje o en su vida, haciendo un niño con una autoestima baja, con depresión, con falta de motivación para poder seguir aprendiendo. Entonces, si uno hace una detección precoz de cualquier tipo de dificultad de aprendizaje, no hablamos solamente de dislexia, sino también de disgrafía, discalculia, o simplemente una atención dispersa, tenemos que recurrir a los profesionales adecuados, que son los psicopedagogos, fonoaudiólogos, si tiene un problema en el habla. Yo lo que le aconsejo es eso, que hagan una detección precoz de cualquier dificultad de aprendizaje. Perfecto, clarísimo. Realmente muy agradecida de que estén hoy acá. Pero bueno, como es de costumbre para nosotros, generalmente cuando hacemos un tema o desarrollamos un tema, siempre dejamos algunos tips, ¿sí? Consejos a tener en cuenta. Entonces nos vamos con Rodrigo, que tiene unos tips y consejos a tener en cuenta con este tema de dislexia. Es así, Cele, vamos a reafirmar en esta parte ya característica de nuestro programa, vamos a emitir algunos tips a tener en cuenta, reforzando un poco las palabras y los síntomas que tenemos que tener en cuenta de nuestros niños para ver si tienen este trastorno de las dislexias. Algunos de los síntomas pueden ser si sufre de dificultades con la lateralidad, derecha o izquierda, si sustituye, invierte, une, separa u omite algunas letras, si se le dificulta comprometer enunciados, si repite errores ortográficos sin poder subsanarlos, si no retiene las tablas de multiplicar o bien si confunde signos aritméticos. Estos son algunos de los síntomas que tenemos que tener en cuenta como papás y observar estos comportamientos de nuestros hijos. Ahora sí, ya llegamos al momento de irnos a una pausa, así que quédate del otro lado porque seguimos al regreso con mucho más interés mutuo. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Bueno, entonces ya de regreso en este último y tercer bloque de interés mutuo, ahora sí tenemos que comenzar a desarrollar otro de los temas que tenemos preparados para ustedes. La verdad que conocimos un personaje muy particular y para eso viajamos a Mendoza, Rodrigo. Exactamente, allí con las cámaras de interés mutuo en Mendoza conocimos a Ricardo Rastrilla, un personaje, si los hay, que tiene una pasión, un fanatismo, que son las motos. Esto, y no las motos actuales, sino las antiguas. Esto llevó obviamente que a temprana edad él empiece a juntar su dinerillo para poder comprarse su primer moto y hoy tiene una colección de grandes íconos dentro de lo que son motos antiguas y es por ello que lo fuimos con nuestras cámaras a ver que encima es el primer museo de motos antiguas de la Argentina. Lo compartimos con ustedes. Bueno, bienvenidos. Yo soy Eduardo Rastrilla, soy de acá de Mendoza y les vamos a presentar este pequeño museo que tiene algunas piezas muy atractivas en cuanto a su historia, ¿no es cierto? Yo comencé con las motos, atraído por una motocicleta que tenía mi padre, que la usaba para trabajar, y bueno, yo siempre se la pedía y como era menor de edad nunca pude andar en ella. Entonces cuando ya tenía 18 años me quise comprar una motocicleta y mi padre me dijo, mirá, yo comprarte moto no. Si querés trabajar y comprátela vos, porque bueno, él pensó que yo nunca me la iba a comprar. Pero comencé a trabajar de artesano, fabricando cinturones, carteras, y al tiempo me pude comprar una moto grande inglesa. Y paralelo a ello, como me gustaba mucho el hobby ya de restaurar las motos, o sea, llevarlas a original, fundé este pequeño museo que lo conservamos ya que se fundó en el año 1991. Tenemos una de las motos más antiguas que hay en el mundo, que es esta Triumph del año 1907, que está funcionando, fue restaurada.
Restaurarla no fue una cosa muy difícil porque la moto estaba muy original y la pudimos hacer andar. Después tenemos el tema de una moto que hemos hecho una réplica como la moto del Che Guevara, pero no la moto Norton que usó cuando se recibió de médico, sino una moto en la cual hizo un viaje en un verano que vino a Mendoza en un ciclomotor, que es un ciclomotor Garelli, que contradice un poco a lo que dicen los libros, que era un motor Ducati. Este es un Garelli. La otra historia interesante es la de la moto de paracaidismo, que es la que se usó como un invento para poder invadir Francia, en Normandía. La fábrica que había en Mendoza de los hermanos Ramonot fue entrevistada por la gente del gobierno para ver si se podían instalar en Córdoba para fabricar la moto allá en Córdoba, en fábricas militares de aviones que había en Córdoba. La gente de Ramonot son gente que venía huyendo de la Primera Guerra Mundial, son franceses, no quiso saber nada que tenga que ver con el material bélico y desistieron del ofrecimiento del gobierno. Bueno, las otras dos motos que tenemos también ahí en exposición, una es una Indian del año 47. La Indian la verdad que es como una leyenda para los americanos. Si bien la Harley es un mito, la Indian es una leyenda. Y esa Indian que estamos viendo es el sobrenombre que tenía, que era la reina de los caminos, que tiene un andar muy sereno y bueno, uno en la ruta con esa moto es algo espectacular andar. La otra, la Harley que tiene el Sidecar, es una Harley del año 19, es una moto muy rápida por el tipo de motor y de válvulas que tiene, y esa se fabricó desde el año 17 al año 21. Bueno, les he explicado más o menos así, en pocas palabras, todo lo que estamos haciendo, y a la espera de otra visita de ustedes, me despido y muchas gracias por todo. Bueno, definitivamente cada una de las motos encierra una historia muy apasionante y sobre todo si viene contada de la mano de este personaje, ¿no? Exacto, Ricardo Rastrilla, como lo decía, un personaje, pero como lo dijimos al principio y cuando presentamos esta nota, su corazón se divide en dos partes. Una son las motos, que ya lo descubrimos, y del otro lado del corazón, Ricardo tiene su oficio, talabartero. Talabartero, y qué talabartero, ha hecho cosas realmente muy apasionantes. Entre ellas, por ejemplo, le hizo las botas a Brad Pitt para la película 7 años en el Tíbet y además algunos gorros para la película Diario de Motocicleta de Che Guevara. Si les parece, ya le presentamos esta segunda parte de la nota. Y ahora estamos acá en una talabartería que fundamos allá por el año 80. Todo comenzó porque me gustaban mucho las motos y para juntar dinero y comprarme una comencé de artesano. Para mí fue la época de oro de la década del 70 al 80, porque los artesanos trabajábamos muy bien, salvo que en esa época nos decían hippie, ¿no es cierto? Y esto ya es una talabartería. O sea que de artesano subimos un poco el escalafón y ahora somos talabarteros, ¿no es cierto? Pero en realidad es una mezcla de todo. Acá fabricamos desde aperos para los caballos, monturas, podemos hacer cinturones. Y lo otro es que también proveemos a artesanos para que ellos también trabajen haciendo lo mismo que nosotros. En ese aspecto nos gusta mucho lo poco que sabemos, enseñarle a la gente para que, bueno, muchos están aprendiendo este oficio como un hobby o una terapia. Bueno, en este trabajo sí tuve la suerte de que cuando llegó acá la producción de la película 7 años en el Tíbet, me vinieron a ver la gente encargada de
customizar y de hacer todo lo que era la escenografía para poder fabricarles indumentaria para la película, que en realidad eran muchísimos artículos. Hicimos unos 300 pares de botas de utilería y también hicimos los artículos personales para el actor de la película, Brad Pitt. Una anécdota colorida fue que había que medirle las botas para Brad Pitt y que había que fabricarlas para no escaparle en el número. Y bueno, la anécdota fue que las chicas que nos ayudaban a fabricar las botas se pelearon porque querían ir ellas a medirle el zapato a Brad Pitt. Y después también participamos haciéndole los gorritos de cuero para la película de Diarios de Motociclista del Che Guevara, donde participa, que es la historia del Che Guevara una vez que se recibe de médico, que él hace un viaje que parte desde Buenos Aires, pasa a Chile y de Chile pasa para Perú y bueno, una película muy buena. Es una profesión que nos gusta mucho, y no olvidemos que el cuero y la madera son los artículos que primero comenzó a fabricar manualmente el hombre. Bueno, muchas gracias por haber venido a visitarnos y hasta la próxima. Bueno, realmente excelente nota. Definitivamente me voy a quedar con la anécdota de las chicas peleándose para medirle las botas a Brad Pitt. Dios, lo que debe haber sido ese momento, no, seguramente quiero estar ahí. Se deben haber peleado. Así que bueno, agradecemos obviamente la gentileza y el tiempo brindado a nuestro amigo Ricardo Rastrilla, realmente un personaje de Mendoza que si vas a Mendoza tenés que pasar o preguntar por él para descubrir lo que nosotros descubrimos con nuestras cámaras. Pero Rodrigo, lamentablemente, como siempre, sí, señor, llegamos al final. Llegamos al final de otro programa de Interés Mutuo donde tuvimos cosas realmente muy interesantes para desarrollar, para compartir, tratando de hacer este espacio también que sea tuyo. Exacto, y cuando decimos que sea tuyo, también te proponemos las vías de comunicación con la producción de Interés Mutuo, en donde vas a poder brindarnos todas tus consultas, tus dudas, o si no, esa notita que vos decís tiene que estar en nuestro programa, envíanos la información y nosotros lo vamos a analizar. Así que contactate a interesmutuo@jerarquicos.com. Y como siempre te decimos, te esperamos la próxima semana para seguir construyendo este espacio, un lugar donde todos somos parte. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Exactamente, nos vemos la semana que viene. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud.